a tu juicio, ¿por qué crees que la guerra era ya una derrota anunciada? ¿Por qué Estados Unidos no podía ganar? Pues es un cúmulo de factores, lo has dicho muy bien. En el año 65 es cuando Estados Unidos se va a implicar ya de una manera absoluta, pero hay que pensar que hasta el año 65, cuando se han ido los franceses, han sido expulsados, ya tenía allí 80.000 efectivos como si fueran asesores. Pero en el año 65 Johnson va a dar el paso definitivo, considera que eso hay que solucionarlo sí o sí y va a ir a meter. Llegará a tener 500.000 de combatientes, pasarán por Vietnam 2,7 millones de norteamericanos porque tenían un sistema rotativo y por supuesto el dispendio armamentístico y económico va a ser brutal. Sí. 7 millones de toneladas de bombas, el doble de lo que tanto aliados como las potencias del eje llegaron a tirar durante toda la Segunda Guerra Mundial. 500.000 de napalms, el herbicida, el elemento naranja, todo eso no va a valer para nada. ¿Por qué? ¿Por qué se va a terminar? Pues muy sencillo. La ofensiva del Tet en el 68, otro fracaso. Hay que tener en cuenta varios factores. Primero, los militares. En la selva, las armas, su potencia disminuye muchísimo, su capacidad destructiva muchísimo. Segundo, se va a enfrentar a un enemigo que no existe en realidad. No tiene puntos vitales a destruir, no tiene puntos vitales a conquistar. Es un enemigo oculto que se camufla en la selva, que no presenta vulnerabilidades y que en cambio tiene una gran capacidad de reacción y de atacar por sorpresa. Es un enemigo que domina el campo, domina el país. Estados Unidos pudo dominar las ciudades, pero eso no sirve para controlar un país. Domina el Vietcong el campo y con eso que lo que hace que todas las comunicaciones se pueden controlar, pero muy en precario. Al final los norteamericanos no consiguieron controlar nada. Hay otro factor también muy importante. El régimen que apoyaba Estados Unidos en Vietnam del Sur era muy corrupto y además cruel. Era muy opresivo precisamente con el pueblo vietnamita al que decía defender para darle la libertad. Por ejemplo, los budistas fueron masacrados y el budismo es una religión que en aquel momento en Vietnam era la mayoritaria. Pero hay también otro factor importante. La ayuda, por supuesto, china y soviética fue indirecta, pero no fue el factor decisivo. El factor decisivo también fue la voluntad de vencer que tuvieron el Vietcong, que tuvo Ho Chi Minh, que tuvieron los comunistas. Les daba igual la gente que pudiera morir. De hecho, fue cerca de 1,5 millones de vietnamitas frente a 58.000 norteamericanos. Por cierto, 300 y pico mil heridos por parte de Estados Unidos. Ese es otro factor importante, la voluntad de vencer. Y luego hay otro, aparte del político que hemos nombrado, y es que Estados Unidos perdió también en su propia casa la guerra de la propaganda, la guerra de la verdad o de la mentira. ¿Por qué? Porque se empezó a televisar esa guerra. Las imágenes que aterrizaban en Estados Unidos eran tremendas y además se empezó a descubrir la forma en la que Estados Unidos, perdiendo los papeles, había empezado a desarrollar una guerra a base de masacres. La de My Lai fue tremenda, la niña con el Napa. Sí, eso vamos a verlo ahora en imágenes, si te parece. Todos esos factores hacen que fuera una guerra, digamos, una derrota anunciada, creo yo.